El tema de hoy es comprensión de lectura. Primero nos dirigimos a la definición. La lectura es un eficiente medio de comunicación humana, porque hay muchos medios de comunicación, ¿no? Pero la más eficiente, es decir, aquella que da mejores resultados, es la lectura, en cuyo procedimiento complejo intervienen dos aspectos. Uno es de orden físico, mediante la percepción visual de un texto escrito. Este aspecto de orden físico tiene que ver con los ojos. No todos tienen la misma capacidad visual. De orden intelectual, encargado de la comprensión del autor. Es decir, para comprender al autor tenemos que hacer un trabajo intelectual. Ese trabajo intelectual va de la mano de dos cosas. Uno, nosotros traemos siempre un bagaje de conocimientos. Es lo que nosotros nos referimos a la cultura, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene una cultura. Algunos más forjadas, otros menos forjados. Pero ¿qué pasaría con aquella persona que tiene abundante cultura, ¿no? Para esa persona la lectura será pues de mayor facilidad. Pero si tenemos a una persona que tiene menos cultura, pues vas a tener más obstáculos que superar. Entonces la idea sería, ¿no?, que lo ideal es que una persona que sepa menos capte más para que aprenda más, ¿no? O sea, que supere, vamos o menos como decir que recupere esa diferencia, ¿no? Eso sería un ideal nada más. Pero lo real es que la persona que lleva más cultura en una comprensión de lectura, pues va a tener mayores opciones, mayores posibilidades para captar más, para aprender más, para desarrollar con mayor eficacia. Entonces, quieras o no, la cultura va a jugar un papel importante. Profesor, pero ¿qué pasaría si no tengo cultura? Entonces, ¿qué hago? Ya no voy a tener éxito. Bueno, ese es el pensamiento natural y pesimista del ser humano, ¿no? Pero ¿por qué no verlo que a medida que nosotros hacemos uso de la comprensión de lectura, podríamos desarrollar más, o mejor dicho, ampliar más nuestra cultura? ¿Por qué no verlo de esa manera, no? Podría ser, y es lo correcto, ¿no? Lo correcto es que mientras nosotros tengamos mayor número de lecturas, pues nuestro bagaje cultural se ampliará. Y al ampliarse, pues vamos a tener mejores resultados. Encargado, dice, de la comprensión del autor. O sea, nosotros tenemos que comprender qué es lo que nos quiere comunicar el autor. Dice que ambos aspectos deben estar siempre en íntima interacción y tienen tanta importancia que del desarrollo de ambos, mediante una sincronización, ojo esta palabrita, sincronización. ¿Por qué sincronización, no? Porque mira, imagínate que una persona tenga una visión bastante dificultosa, pero en cambio su cerebro funciona al 1000%. Es lógico que no hay una sincronización. Entonces ha tenido que tener en su visión mayor velocidad para poder entender mejor. Parece que no hubiera una sincronización, pero sí hay. Nuestros ojos normalmente no superan a la mente, ¿no? Normalmente. Bueno, a este procedimiento complejo de percepción visual y comprensión se le denomina lectura. ¿Cuál sería la estructura de una comprensión de lectura? Bueno, la estructura de un texto está integrado por los siguientes componentes. Primero, la idea principal.
Segundo, las ideas que subyacen de ella, es decir, que se derivan, ¿no? Que proceden de la idea principal serían las ideas secundarias. Debemos entender entonces que la primera llamada idea principal es de mayor generalidad que las ideas secundarias, ¿no? Quiere decir que las ideas secundarias serán de menos campo semántico, ¿no? Y tercera parte o componente de un texto sería las informaciones detalladas o puntuales, llamados también de tercer orden, ¿ya? De tercer orden. Podemos a su vez señalar como elementos vinculados con el texto, mira, agregamos esto, ¿no? El tema y el título, ¿no? Lo que siempre hablamos en jerarquía textual, ¿no? Tema y título. También de eso vamos a hablar, ¿no? Aparte de la idea principal, las ideas secundarias, ¿no? Las informaciones puntuales o de tercer orden. También debemos abordar cuándo es un tema y cuándo es un título. Hablemos primero de la idea principal. La idea principal dice que es la parte medular. Cuando tú escuchas la palabra medular, recuerda de la médula del cuerpo humano, ¿no? Que es una de las partes más importantes para que el cuerpo humano pueda funcionar. Por eso medular quiere decir lo principal, lo más importante. Bueno, la idea principal expresa conceptualmente el texto desarrollado. Primera característica es aquella que expone su contenido, la parte más importante. Es también la idea base, o sea que sostiene al texto, de la cual se derivan o desprenden las otras ideas o las demás ideas, ¿no? Que conforman el texto. Segunda característica de la idea principal, es una idea general, es decir, no entra en mayores análisis, tampoco formula ejemplos u otras especificaciones, no está detallado, en otras palabras, ¿no? Es general. Otra característica de la idea principal sería, se distingue de las otras ideas. ¿Por qué se distinguen de las otras ideas del texto? Porque si la excluimos, ¿qué pasaría si la excluimos? Bueno, simplemente el texto pierde sentido o pierde dirección, ¿no? Ya no se sabría qué tenemos. Para poner un ejemplo, podríamos poner el ejemplo del cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano está sostenido por el esqueleto. Para nosotros el esqueleto vendría a ser la idea principal. ¿Y qué pasaría si al cuerpo humano le quito el esqueleto? Lógicamente no va a estar el cuerpo erecto de manera vertical, ¿no? Sino estaría desparramado, ¿no? Entonces eso no tiene sostén, no tiene soporte, no tiene base, no tiene fundamento. Entonces la idea principal le da casualmente esa característica, ¿no? De ser la que soporta todo el cuerpo llamado texto. Cabe señalar que la idea principal se expresa en forma de oración. Ojo, dato, la cuarta característica y que nos da una idea mucho más amplia de lo que es la idea principal. Bien, ahora hablemos del segundo nivel de ideas, ¿no? Las ideas secundarias. ¿Por qué caracterizamos a las ideas secundarias? Es decir, ¿con qué? Bueno, las ideas secundarias son asuntos de información que complementan, mira, las ideas secundarias complementan la idea central. ¿Ah? Complementan la idea central, ¿ah? Y pueden ser una o varias, o sea, generalmente son varias, pues, ¿no? Y aportan aspectos más específicos, o sea, más detallados, menos generales, más específicos, más detallados, ¿ya? Es decir, las ideas secundarias tienen la finalidad de, mira, primera finalidad, ampliar, ¿no? Detallar, explicar o desarrollar a la idea principal. Esa es la idea, ¿no? Para eso me sirven las ideas secundarias, que no es una, sino son varias, ¿no? Son varias.
varias que quieren ampliar, ¿no? Detallar, explicar o desarrollar a la idea principal. Ahora, hablemos del tercer nivel de ideas. Estamos hablando de las ideas de tercer orden también, ¿no? ¿Por qué se le llaman tercer orden? Porque son más detalladas o puntuales, ¿no? Están en el tercera forma de impacto, ¿no? Bien, las informaciones puntuales, conocidas también como la denominación de ideas de tercer orden, están conformadas por datos 1. Concretos. ¿Cuáles serían los datos concretos? Nombres propios. ¿Qué más? Fechas, ¿no? Cada idea secundaria puede contener una cantidad, diversa de información puntual. O sea, dentro de una idea secundaria podríamos encontrar informaciones puntuales, que es esta casualmente la que estamos estudiando en esta pantalla, ¿no? Bien, continuamos. Ahora, hablemos entonces de lo que habíamos dejado o habíamos prometido hablar, ¿no? Que es sobre el tema de un texto. Bueno, empezamos. El tema es el asunto o idea clave del que se habla en todo el texto. Es un enunciado que sintetiza todo lo expuesto de manera muy general. Usualmente se determina el tema planteándose la siguiente pregunta: ¿qué asunto trata el autor? ¿No? Usualmente se determina así, preguntando ¿de qué trata el autor? ¿Cuál es el asunto? Es por ello que se señala que el tema es el sujeto del texto, ¿no? Así. No obstante, eso no significa que necesariamente se refiera a personas, ¿ah? Cuando decimos sujeto del texto, tú sabes que cuando hacemos pues las partes de la oración en el tema de la sintaxis, bueno, nosotros siempre sabemos que el sujeto no necesariamente va a ser una persona, ¿no? ¿Sí o no? También, ¿qué puede ser? Puede ser un objeto, puede ser una acción, algo ideal, etcétera, ¿no? Pues el tema puede girar en torno a cualquier tipo de entidad que incluso puede ser no solamente concreta, sino abstracta. Por ejemplo, puede hablar de la paz, que es algo abstracto. Puede hablar del amor, que es algo abstracto, ¿sí o no? Y así sucesivamente. Bueno, debemos hacer una aclaración, y esta aclaración radica en lo primero, que el tema y el resumen no es lo mismo. Ojo, el tema y el resumen no son los mismos, ¿no? Se parecen, se parecen. El tema puede expresarse con un sustantivo y de carácter abstracto, completamente con la valoración del autor sobre el mismo, o bien especificando la intención comunicativa con la que se escribe dicho texto. Por ejemplo, hablar del cambio climático, las causas y consecuencias para la sociedad. Ese podría ser un tema, ¿no? Un tema. A continuación vamos a señalar algunos ejemplos de temas, ¿ah? Por ejemplo, un tema puede ser una personalidad, José Carlos Mariátegui, ¿no? Un suceso importante, la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Acá hay un texto y se supone que es lo que me van a pedir acá. El tema, ¿sí o no? El tema me van a pedir, ¿no? Ya. Entonces vamos a optar por leer primero el texto para sacar el tema. Dice, a ver, en primer lugar, ¿me están entendiendo? Voy muy lento, muy rápido. Podrían señalarlo, a ver. A ver, voy a preguntar eso y a la par voy a ver si están atentos, ¿ya? Vamos a comprobar si están atentos. Por ejemplo, le voy a preguntar a James Villanueva. Diga presente, por favor, James o James Villanueva. Puede escribir por el chat o hablar por el micro para saber si está atento. James Villanueva, diga presente, por favor. Muy bien, ahí está James Villanueva. ¿Estoy haciéndolo muy rápido, muy lento o está bien?
Ok, muy bien, está bien, me señala. Muy bien. En cualquier momento voy a preguntar a otra persona si es que quiero saber algo o también a la pasada ver si está en, en línea, ¿no? Bueno, en línea pueden estar, pero ya saben que la jugada es no es, está prendido y la máquina y no estar, ¿no? Bien, texto número uno. En medio de repetidos y denodados esfuerzos por recordar algún vestigio de ese estado de aparente vacío en que había caído mi alma, hubo instantes en que soñé salir de él. Hubo momentos breves en los cuales evoqué recuerdos que la lúcida razón de una época posterior me asegura que sólo podían referirse a esa sensación de aparente inconsciencia. Las sombras de mi memoria hablan confusamente de altas figuras que me alzaban y transportaban en silencio hacia abajo, siempre hacia abajo, hasta que me oprimió un espantoso vértigo ante la simple idea de lo interminable de aquel descenso. O sea, lo estaban llevando a un lugar bastante bajo, ¿no? Me hablan también de un vago horror que anidó en mi corazón. Precisamente a causa de la sobrenatural quietud de ese corazón, luego me sobreviene la sensación de una repentina inmovilidad de todas las cosas, como si quienes me transportaban, una comitiva de espectros, hubiese rebasado en su descenso los límites de lo ilimitado e hicieron un salto fatigados por la faena, o sea que llegaron a lo más profundo, ¿no? Después me viene a la mente la sensación de superficies planas y además de humedad. Y luego todo es locura, la locura de una memoria que se agita entre cosas prohibidas, ¿no? Entre cosas prohibidas. El tema del fragmento es la carencia permanente de lucidez. Bueno, el tema lucidez está un poquito lejano, ¿no? Las sombras tenues de la existencia podría ser. La locura de un hombre bueno, semi-inconsciente está, pero este término falla, ¿no? Falla. Recuerdos de la aparente inconsciencia puede ser. El descenso del alma al cuerpo, bueno, no es del alma al cuerpo, dice, no refiere a eso, ¿no? Entonces no es cierto. Ya descartamos la E, descartamos la C y descartamos la A. Entonces la respuesta debe ser solamente o la B o la D. Ustedes, jóvenes, podría poner como tema las sombras tenues de la existencia o evocaciones de la aparente inconsciencia. Pueden ponerlo en el chat. Cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes puede ponerlo. Mm, mm, mm. Interesante. Interesante, interesante, interesante. Ah, muy bien, ya. Muy bien. Y la respuesta es evocaciones o recuerdos de la aparente inconsciencia, ¿no? Aparente porque no estaba seguro qué es lo que pasaba con él, pues, ¿no? Y evocaciones, ¿por qué? Porque todo eso dice a cada rato que está recordando, ¿no? Y podríamos regresar y ver ahí, mira. En medio de repetidos y denotados esfuerzos por recordar, ¿no? O se está recordando, pues, ¿no? Algún vestigio de ese estado de aparente vacío, aparente, ¿ves? Aparente, en que había caído mi alma, hubo instantes en que soñé salir de él. O sea, puede ser un sueño también, pues, ¿no? Hubo momentos breves, brevísimos, en la cual recordé que la lúcida, que recordé que la lúcida razón de una época posterior me asegura que sólo podía referirse a esa sensación de aparente inconsciencia. Solamente parecía, ¿no?, que era algo inconsciente.
Las sombras de mi memoria. Sombra quiere decir que no recuerda, ¿no? Me hablan confusamente de altas figuras, etcétera, ¿no? Ya. Me hablan también de un vago horror que anidó en mi corazón, precisamente a causa de la sobrenatural quietud de este corazón. Luego me sobreviene la sensación de una repentina inmovilidad. O sea, son sensaciones nada más, ¿no? Ya, por eso aquí ponemos evocaciones de la aparente inconsciencia. Mejor que las sombras tenues de la existencia, ¿no? Perdón. Ahora hablemos de el título. El título es una frase nominal carente de verbo, ojo, que resulta más exacta, clara e inclusiva en comparación con el tema y la idea principal. Generalmente se determina el título formulándonos la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa lo leído? La idea principal de un texto puede expresarse a manera de título. Idealmente, ¿no? El título de un texto es una frase nominal que contiene de manera explícita la idea principal. O sea, en el título le encontramos a la idea principal, pero ampliada, ¿no? Ampliada. Aquí tenemos otra vez ejemplo, ¿no? Ahora ya no nos habla pues de José Carlos Mariátegui nada más, ¿no? Sino nos dice José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. Dijimos la Revolución Cubana, pero acá dice logros educativos de la Revolución Cubana. ¿Te diste cuenta, no? Ya. O sea, es más amplio de la idea principal y el tema. A ver, acá hay un ejercicio, una lectura. Dice, las basuras de una gran ciudad, o sea, todo lo que votamos, pues, ¿no? Los habitantes de la ciudad. Dice que constituye tema curioso que tan pronto aparecen como desaparecen de la atención pública, siguiendo ciclos que al parecer no tienen que ver con lo sucio o lo limpio, sino con la política menuda. Aparecen como desaparecen. Ojo, la basura aparece como desaparece. Claro, pues no, porque a veces lo ponen en una esquina y ahí están apareciendo, ¿no? Pasa el carro recolector y ahí está desapareciendo, ¿no? Entonces, también al decir atención pública, también puede referirse a lo que, si lo tomamos en cuenta, ¿no? O sea, que el alcalde dice, oye, hay que limpiar las calles, pero no hay un sistema, entonces lo hacen bien, ¿no? Pero como no hay sistema, la segunda vez ya no aparecerán a recogerlo, porque no hubo sistema, no hubo programación, siguiendo ciclos que al parecer no tienen que ver con lo sucio o lo limpio. Porque tú crees, Lima es sucia o limpia, y la respuesta es los dos. Claro, los dos, porque lo ensucian y también hay zonas limpias, sino con la política menuda, barata y cotidiana. Más que un tema de estudio y reflexión para buscar soluciones, cuando dice que va a buscar soluciones, ¿qué te está diciendo? Que la basura es un problema. El asunto de los desechos sirve a los políticos como pretexto para criticar al otro. Cierto, ¿no? Por ejemplo, hay un alcalde que está en funciones, entonces el que quiere ser alcalde futuro, dicen, miren cómo está la basura, se descuidan. Y siempre en un distrito va a haber una zona donde no llegaron los recolectores a tiempo y alguien aprovechó para tomarle foto y de esa manera desprestigiar al alcalde actual, ¿no? No me refiero al actual del 2021, sino al actual en el momento que estoy haciendo la explicación. Que esta explicación puede haberlo hecho en 1980, que no quita la vigencia, ¿no? Puedo explicarlo en el 2040, 2060, pero no quita la esencia, ¿no? Que un alcalde hable de otro alcalde mal, acusándolo de que no recoge la basura, cuando de 500 lugares donde debe recoger, recogió 499 y uno no llegó a recogerlo, y mientras no estaba siendo recogido, porque después se recogió, mientras no estaba siendo recogido, alguien le tomó una fotografía y lo mostró en los periódicos. Este alcalde no trabaja. Así diría, pues, ¿no? Eso en cualquier lugar del mundo
a veces ocurre eso, ¿no? Sobre todo en América, ¿no? En Sudamérica especialmente. Pero en cualquier sitio siempre un político busca pues la sinrazón para criticar al otro político, ¿no? Que le va a suceder. Siempre va a ocurrir eso, o sea, es una cosa natural, ¿no? Por eso que dice es un pretexto para criticar al otro, porque siempre va a haber eso, ¿no? Mientras tanto, las ciudades no están limpias y el conjunto de sus habitantes oscila entre considerar que falta alguna fórmula maravillosa que se encargue de todo y desconfiar de cualquier propuesta que se le ponga al frente. O sea, ya no cree en que la ciudad se pueda limpiar y cualquier persona que hable que yo sí lo voy a hacer, pues siempre va a desconfiar, ¿no? Porque por más que te propongan eso, los pobladores van a desconfiar, pues, ¿no? Van a desconfiar. Observar lo que sucede con los desechos nos coloca en un excelente mirador. Mira, si nosotros observamos los desechos, ¿qué son los desechos? La basura, ¿ya? Si observamos lo que sucede con la basura, nos coloca en un excelente mirador. ¿Para qué? Para reconocer el funcionamiento de la ciudad. A ver, si yo me voy a la selva y reviso su basura, ¿tú crees que va a ser igual la basura que botan en Lima? Creo que no, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor? Que la basura a veces, no a veces, sino que siempre va a reflejar cómo actúa la ciudad, cómo vive, cómo funciona la ciudad, ¿no? No creo que en la selva virgen hayan pues vendedores de comida, ¿no? Ahí cada uno se provee. En cambio en Lima, en cada cuadra siempre hay un restaurante, un chifa, etcétera, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, ellos cuando lo venden a delivery, pues tienen que enviarlo en un tupper, ¿no? Entonces ya sabemos que si yo veo una basura donde hay un tupper, nunca voy a pensar que es de la selva virgen, ¿no? Sino de una ciudad como Lima o como otra ciudad, porque Lima se parece mucho a las ciudades de los departamentos, ¿no? Que tenemos en el Perú, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Se parece. Hoy en día casi se ha homogenizado en cuanto a las costumbres de botar basura, ¿no? Así es. Y de otras cosas más, pues, ¿no? Ya. Así sabemos lo que ese lugar, esa ciudad produce, además que consume, porque en base a eso se conoce, ¿no? Mira, vamos a suponer que tú revisas la basura de tu casa. Y tú vas revisando y vas a ver lo que tiene. Y por A o B te encuentras con un tacho por ahí de la vecina que lo botó a la esquina, ¿no? Te acercas a la basura y ves qué contiene la basura de tus vecinos, ¿no? Mira, si hay muchas personas enfermas en una casa, ¿qué cosa vamos a encontrar en la basura? Bastantes recetas, inyecciones, cajitas de medicina, medicina ya, envoltura de las medicinas, ¿sí o no? Entonces ya con eso ya sabemos cómo funciona esa casa, ¿no? Y bueno, sumando todo eso, sabemos cómo funcionan las casas del Perú, de Lima, ¿no? De cualquier distrito de Lima también, ¿sí o no? Bueno, entonces así podemos explorar las costumbres de sus habitantes. ¿Qué te parece? También su organización incluso, así como las relaciones entre ellos mismos y con la autoridad. En un país con tantas diferencias como el nuestro, la desigualdad social y económica se expresa de manera clara ¿dónde? En las basuras, ¿no? Casualmente el día de ayer estuve hablando con un reciclador y me contaba que ir a no a Miraflores, sino a esas ciudades como Miraflores, ¿no? Donde están la gente de poder adquisitivo mayor, o sea, gente de dinero, no es fácil ser reciclador en esa zona, dice, ¿no? Porque no te permiten que haya recicladores en el camino. Y si hay alguno, se le quitan toda su mercadería, como se dice. Entonces, los recicladores entonces no les gustará ir por esa zona. Pero si hubiera sido un reciclador que va ahí a esas zonas, sí han ido, ¿no? Pero han salido perdiendo, ¿no? Bueno, han ido y han visto la basura. ¿Qué han visto? Que han botado un televisor viejo, ¿no? Una máquina de escribir antigua,
una refrigeradora, etcétera. O sea, han visto cosas así, ¿no? Pero aquí en los distritos aledaños, no creo que alguien vote eso, ¿no? Lo primero que va a hacer es, si se malogró, arreglarlo, ¿sí o no? Arreglarlo para mantener ese producto, ¿no? En cambio, en los lugares donde hay bastante dinero, se nota, pues, ¿no? Se nota claras cuál es las personas que están ahí y su economía, ¿sí o no? Claro. Eso se ve también en la basura, ¿no? Dime lo que votas te diré cómo eres, ¿no? Y podemos acuñarnos esa frase, ¿no? Mira lo que votas y veré cómo eres, ¿no? Claro. Bueno, el título del texto es... ¿Qué título le pondríamos? Los indicadores de política de una ciudad. Bueno, ¿cómo está la política? No, porque eso ya depende de lo que nos muestra la basura es cómo vivimos, ¿no? Más no la política, porque la política no responde necesariamente a la cantidad a lo que hay en la basura, ¿sí o no? Sino a la cantidad de basura nada más, ¿no? ¿Qué más? La desconfianza de la población hacia los políticos. Bueno, en verdad, cada político golpea al otro político, ¿no? Entonces no es que existan desconfianza, ¿no? No es que existan desconfianza. Entre los políticos puede ser, ¿no? Pero no nos está mostrando eso, ¿no? Ya descartamos la primera y la segunda. Ahora, dice muestras para conocer cómo funciona una ciudad. Podría ser porque esa muestra sería la basura, pues, ¿no? Una aproximación a la desigualdad social. Pero en verdad la idea del autor no es mostrarnos cuán desigual hay en los países, ¿no? No, sino algo respecto a la basura. Descartamos la de lío entre políticos sobre las elecciones. Uf, está lejos. Conclusión, la única respuesta sería la C. Muestras para conocer cómo funciona una ciudad. ¿Con qué muestras podemos saber cómo funciona la ciudad? Con la basura, ¿no? Es un buen indicativo, ¿no? Buen indicativo. Bien, ahora vayamos a la idea principal. ¿Cómo es esto? Es la idea más general, dijimos, ¿no? Bueno, la idea principal de un texto es aquella que expone su contenido más importante. Es la idea base de la cual se derivan o desprenden las demás ideas que conforman el texto. La idea principal es una idea, ojo, característica es general, una idea general. Es decir, no entra en mayores análisis ni formula ejemplos u otras especificaciones. O sea, no especifica, porque es idea general, pues, ¿no? Esa es la característica entonces de una idea principal. Por último, la idea principal la podemos determinar generalmente formulándonos esta pregunta: ¿de qué o de quién habla el autor? ¿De qué o de quién habla el autor? Así preguntaríamos por la idea principal. Bien, ahí están los ejemplos, ¿te acuerdas? Ahora se agrandó, ¿sí o no? Se agrandó, se agrandó. O sea que la idea principal es mucho más amplia, ¿no? José Carlos Mariátegui analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. Explica más. La idea principal explica más. ¿Por qué? Porque viene a ser una especie de resumen de todo el texto. O sea, yo hago un resumen del texto y a ese resumen le hago otro resumen. Y vendría a ser pues la idea principal. Otra forma de encontrar sería así, mira. Sería, por ejemplo, yo busco la idea que es más importante. Para mí, ¿no? Profe, pero ¿yo cómo voy a saber qué es más importante? Bueno, al comienzo de repente es un poco dificultoso, pero a medida que se practique lo vamos a lograr, pues, ¿no? La situación va así, ¿no? Y ya dijimos ya dos tips de cómo encontrar la idea principal. Y una tercera sería entonces que también mediante la práctica o el ejercicio vamos a afinar esa capacidad de localizar una idea principal. Bueno, aquí están, bueno, en el anterior dijimos cosas menos que están acá, pues, ¿no? Dice, analizó la realidad nacional desde una perspectiva socialista. La revolución cubana ha logrado combatir efectivamente el analfabetismo, ¿no? Imagina.
¿Alguno de ustedes tiene una idea cómo se eliminó el analfabetismo en Cuba? Voy a aprovechar para hablar de eso, ¿ya? Se le puede criticar mucho a Cuba, se le puede elogiar también, ¿ah? Pero las cosas hay que decirlas como son, pues, ¿no? Yo digo como son y ustedes ya se dan una idea si es correcto o no es correcto, ¿no? O algo así, ¿no? Recién se podrían formar una opinión, pues, ¿no? Ya, primero que había mucha gente campesina, mucha gente obrera en Cuba y no tenían acceso a la educación, ¿ah? Sí, había prostitución en gran escala. ¿Por qué? Porque era como una especie de casa de juego de los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos iban allá, se solazaban, se divertían, ¿no? Habían lugares de apuestas, o sea, era Sodoma y Gomorra. Entonces eso, y la gente no estudiaba, pues, ¿no? Era rara la persona que estudiaba, eran pocos, 15%, 20%, ¿no? Cosa no, no es no, muy exagerado, pues, ¿no? Esa cantidad mínima, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Primero prepararon a los jóvenes de quinto de secundaria, lo que aquí en el Perú es quinto de secundaria, a universitarios, que también es algo parecido acá. Entonces los prepararon para que ellos, con el factor multiplicador, pudieran enseñar a los demás. Por ejemplo, si tú eres uno de ellos que iba a alfabetizar, ya te habían preparado a 5 personas, ¿no? Entonces esas 5 personas tenían que capacitar a otras 5 cada uno, sería 5 por 5, 25 personas. Y esas 25 personas tenían que capacitar a otras 5 personas cada uno, entonces sería 125 personas. Con 125 personas comenzaron a alfabetizar ya cada uno, ya no a enseñar a alfabetizar, sino a alfabetizar propiamente. O sea, primero, mediante el factor multiplicador, alfabetizaron a 125 personas, por decir, ¿no? Mediante ese factor multiplicador, para que ellos sean los que alfabetizan. Entonces, después de enseñarles cómo se alfabetiza, porque tenían cierto grado de cultura ya, pues, ¿no? Ellos sí eran alfabetos ya. Entonces, recién de los 125, recién fueron a atacar el problema con las personas, pues, que no eran ni estudiantes de nada, pues, ¿no? Eran simplemente gente analfabeta. Entonces comenzaron a alfabetizar, pero por zonas, por zonas. Mismo militar, ¿no? O sea, esa es una forma como piensan los militares, ¿no? Zonifican siempre el lugar de trabajo. Y eso es lo que hicieron estos alfabetizadores, ¿no? Por decir, a ti te tocaba el Agustino, por decir. Pero del Agustino habían 5 personas que alfabetizaban. El Agustino lo partían en 5. Entonces ya comenzaban a alfabetizar por zonas. De repente, como el Agustino lo separaron en 5, uno era la sexta zona, por decir. Entonces, la sexta zona se encargaba una persona de alfabetizar a todos los que estaban ahí, ¿no? Los reunía de repente en grupos de 15, de 20 y les enseñaba, ¿no? A escribir, ¿no? A leer, etcétera, ¿no? Y así se radicó, ¿no? Así se ha erradicado el analfabetismo. Ahora el analfabetismo digamos, en Cuba es cero. Y eso lo tienen, creo, 3 o 4 países del mundo, ¿eh? Entonces ya por ahí hay que aplaudirlo, ¿no? Al margen de otras cosas más, ¿no? Eso no lo vamos a analizar, no es el objetivo. Bien, entonces así sería la forma de, de cómo se educó, se evitó el analfabetismo. Hoy en día el analfabeto es quien no sabe manejar una computadora. Ahora se llama así analfabeto, ¿no? Bien, vamos a un texto siguiente que nos van a preguntar qué cosa. Idea principal, pues porque acabamos de hacer la teoría, ¿no? Ya dice, Prometeo entregando el fuego a los hombres. O sea, según dicen que el fuego fue entregado por Prometeo, bueno, esto lógicamente es en una obra mitológica, ¿no? Dice que gracias a eso hizo posible las artes. Este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino, o sea que afirmación de lo humano, o sea que se hace más importante lo humano, ¿no? En la vida de ellos mismos. Prometeo es el símbolo de la persona
moderna. ¿Por qué es símbolo de la persona moderna? Porque se preocupa por los problemas actuales, problemas humanos. ¿El fuego qué significa? Significa al mismo tiempo, uno, la inteligencia y otro, la técnica. La inteligencia es esa capacidad de desarrollar problemas, ¿no? Sin antes tener algo anticipado, ¿no? Y la técnica es la aplicación de la ciencia. Por medio de la inteligencia, los seres humanos se esfuerzan por comprender el mundo y por medio de la técnica intentan transformar al mundo. Bien, ¿cuál sería la idea principal del texto, no? Dice, Prometeo entregando el fuego a los hombres hizo posible las artes. Hasta ahí puede ser. Prometeo es el símbolo de las personas modernas preocupadas por los problemas humanos. También puede ser. Este mito representa la afirmación del humano frente a lo divino. Eh, Eso es lo que quiso explicar, ¿no? Ya, puede ser también. El fuego significa al mismo tiempo la inteligencia y la técnica. Descartado, descartado. Según la mitología helénica, Prometeo es héroe, rebelde y benefactor. Descartado. Tenemos 3. Es verdad esto, pero es una parte. El arte solamente es una parte para la cual usó el hombre el fuego. Se descartamos. ¿Ah? Nos queda entonces la B y la C. Entre la B y la C. Marcamos la C. Esta es la respuesta. Este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. Bien, aquí está un resumen. Este es un resumen de lo que hemos hablado. Primero, que el tema expresa todo el texto en forma global. Y la idea principal manifiesta lo más importante del texto. Esto engloba todo y esto solamente expresa lo más importante. Ya. ¿Y cómo sería el título? Mira, presenta un asunto particular del texto, es decir, especifica el tema dándole nombre. O sea, esto sería más corto, ¿no? Ya. Solo expone, no afirma ni niega. Aquí sí afirma y sí niega. Acá afirma y niega. Acá no. Acá no. No afirma ni niega. La diferencia entre tema e idea principal. Y en el título es consecuencia del tema y lo presenta con precisión. En cuanto el tema se expresa en forma nominal. Forma nominal. Acá dice que se expresa en forma de oración. Se expresa en frase nominal precedida generalmente, ojo, de un artículo. Así se presenta el título. Ahora, un ejemplo de tema, el mimetismo. Date cuenta que algo más grandecito que el tema es el título, ¿no? Mira, esto sería entonces el 1, sería el 2 y esto sería el 3. El mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. O sea que la idea principal está más detallada que el título. ¿Eh? ¿Y cuál es el más corto? El tema. El tema es el más corto. Y entre los grandes, que son la idea principal y título, el título es el más pequeño. ¿No? Acuérdate de eso, 1, 2, 3, como puse. Bien, vamos ahora a los ejercicios. Esto es lo que ustedes tienen en el material que les han entregado, ¿no? A ver, siéntese bien, con paz y tranquilidad, y empecemos. Vamos a hablar, dice, de Estados Unidos, ¿no? De States United. States United. Vamos a ver, ¿qué nos hablan de los Estados Unidos?
Ya. Dice que en Estados Unidos hace años se detectaba un solo caso de cáncer a la piel por cada 1.500 habitantes. Oye, esto, un solo caso, no había muchos casos. Antes la gente sana, relacionada con la piel bronceada y la más elegante, presumía sus andanzas por los balnearios y las playas. Claro, ¿no? Venía pues con piel bronceada y decía, me fui a la playa. ¿Con qué orgullo, pues, no? Bueno, pero ¿qué pasó? Todo esto cambió. En lugar de tenderse en la playa, ahora ¿qué hace uno? Debe buscar un lugar sombreado, a donde los rayos del sol lleguen de manera indirecta, para que no les queme, pues, ¿no? Además, ¿qué hacen? Convienen utilizar cremas, ¿no? Según lo sugiere el Instituto de Cáncer de Estados Unidos. O sea que antes había menos cáncer y ahora hay más. Ahora los rayos solares son más dañinos, según este texto y según la realidad también, ¿no? Que han coincidido en este caso. ¿Cuál sería la idea central del texto? Ah, muy bien, ya lo resolvieron, muy bien, muy bien. Claro, muy bien. La prevención del cáncer a la piel en Norteamérica. Muy bien, Ríos, muy bien, Chumpitas, muy bien, Badajos. Ya, acá tenemos otro texto, ¿ah? ¿Qué dice? A ver, cuando un animal no tiene un enemigo natural, o sea, un depredador, pues, ¿no? ¿Qué ocurre? Se reproduce sin freno. ¿Qué te parece, no? Por lo general es el ser humano quien genera el problema al llevar ejemplares del reino animal a lugares que le son extraños. Por ejemplo, tú sabes que está prohibido traer monos de la selva, pero la gente lo sigue trayendo, ¿eh? Sí, lo sigue trayendo, en forma oculta, no sé cómo, ¿no? En la actualidad hay preocupación en Colombia, estamos hablando específicamente de un país, ¿eh? Porque la región cafetalera se ha reproducido mucho una rana. A esta la rana le llaman toro, también le llaman rana mugidora. ¿Por qué será, no? Se supone porque hace un sonido similar al mugido, ¿no? Bien, esta rana dice que es originaria de Estados Unidos, ¿eh? De ahí lo trajeron, ¿eh? A Colombia, de donde se importó hace 13 años. Mira, han pasado 13 años desde que se importó. Como en algunos lugares hay demanda de ranas, se le empezó a criar en cautiverio. ¿Para qué? Para hacerlos reproducir y venderlos, se supone, ¿no? Pero ocurre pues que debido a esta abundancia, ¿no?, de crianza de ranas, reproducción de ranas, siempre hay un problema en el camino. Pero hace 5 años, dice, ejemplares de este anfibio aparecieron en Caldas, donde se dispersaron por toda la región. O sea que, si bien estuvieron en cautiverio, quiere decir que algunos sí se escaparon, ¿no? Y al escaparse, su reproducción ha sido ya no en cautiverio, sino libremente, ¿no? Y es ahí donde ya no pueden manejarlo en Colombia, ¿no? El problema de las ranas. Las ranas fueron a parar a Colombia para solucionar un problema, ¿no? El problema era que las ranas pues se comen insectos, ¿no? Y como Colombia es una zona cafetalera, quiere decir que sembraban café y que esas plantas eran perjudicadas por los insectos. ¿Qué hacemos? Le ponemos
¿cómo se llama? Sustancias que intoxiquen al insecto, no, no conviene, decían. ¿Por qué? Porque al matar al insecto también podrían matar la planta o bajarle la calidad a la planta. Entonces optaron por traer ranas, toros de los Estados Unidos. Pero eso, como dicen, se descontroló. Se descontroló. Bien, a partir del texto se concluye fundamentalmente. Bien, Chumpitaz, es correcto. Claro. Ya, voy a llamar a alguien que no ha respondido ya. A ver, a ver. Ríos, Ríos, diga presente por favor por el chat. Ríos, diga presente por el chat para saber si está bien, Ríos. ¿Cuál te parece que es la respuesta? Escoge con tranquilidad. Acá tenemos que hacer una conclusión. Ya, la respuesta es, dice, los norteamericanos han introducido ranas en una región de Colombia donde la multiplicación ha sido vertiginosa. ¿Es una conclusión? No, está en el texto. Los animales se reproducen de una manera rápida si es que se extinguen sus depredadores o enemigos naturales. Eso también está en el texto. Una especie de rana ha alcanzado niveles alarmantes de reproducción en una región de donde no es origen. También. El ser humano genera grandes problemas al alterar la forma de vida natural. Esto está bien. Parece que la D. La región cafetalera de Colombia presenta una gran proliferación de anfibios debido a causas desconocidas. También podría ser. Ahora, entre los dos, entre dedo y enano, nos inclinamos por dedo. El ser humano genera grandes problemas al alterar la forma de vida natural de especies animales silvestres. Ya, mira, ¿qué te parece? Un caballo. El caballo es actualmente doméstico, ¿eh? Pero ¿cómo era? Era un lugar donde vivía en la naturaleza, corría, se comía el pasto, etcétera, ¿no? Hasta que lo domesticaron y ya no corre tanto, ¿no? Excepto los de carrera de caballo, ¿no? Pero ¿vivirán felices así? No creo, ¿no? O sea, no me refiero a los que corren en el derby, ¿no? No, 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 sino que aquellos que tienen en su casa, pues un caballo, ¿no? Ya. Vamos al texto 3. ¿De qué nos habla? Del Olimpo. Ah, ya sabe de qué nos están hablando, ¿no? Parte de la mitología. Dice, en la parte superior del cerro del Olimpo se realizaban los festines de los dioses griegos. O sea, había fiestacha, fiestacha. El manjar era la ambrosía, o sea, ¿qué comían? Ambrosía, un fruto amargo de una planta de hojas amarillas, pero que para el caso era divino. Hebe era la diosa de la juventud. ¿Ella qué hacía? Servía néctar en copas de oro puro. Y habían, aparte de Hebe, habían musas. Y las musas, acompañadas por Apolo, a la lira entonaban cánticos. O sea, Apolo cantaba y ellas tocaban la lira, ¿no? Para proteger la privacidad de tales festines, o sea, no querían que hayan paracaidistas, ¿no? Las puertas eran cuidadas por las horas. Cuando decimos horas se refiere a unos vigilantes, ¿no? Al decir las, quiere decir que eran vigilantes mujeres. O sea, no querían que alguien
que alguien atente contra la privacidad. O sea, protegían la privacidad. No querían. Entonces, para que exista la privacidad que tenían que poner, vigilantes, pues, ¿no? Y aquí pusieron vigilantes mujeres, porque dice las. En ese lugar jamás llovía. O sea, buena para una fiesta, ¿no? Que no llueva, ¿no? Y sobre eso, la temperatura era ideal. O sea, buena temperatura. Lugar mejor para una fiesta no hay. Aquí viene la pregunta. Identifique la información incompatible con el contenido textual, o sea que no concuerda con el texto. ¿Eh? A ver, busquen. Quiero que respondan, a ver, por el chat. Y mientras van respondiendo, yo voy a preguntar a alguien más. ¿Ya? A ver, Sevillano, diga presente por el chat, por favor, o por micro, Sevillano. Cuento 5, 1, 2, 3. Muy bien, ahí está presente Sevillano, qué bueno, qué bueno. Ya, para usted, ¿cuál le parece que es la respuesta en la 3? ¿Cuál será? Bien, ya su compañero dio una respuesta. Muy bien, vamos a comprobarlo. Ya. Dice, la ambrosía era un alimento divino consumido en una ceremonia, las cumbres del Olimpo. Claro, ambrosía tenía un mal sabor, pero era lo que consumían. O sea que esto es correcto. Te piden la que no es correcta, la incompatible, ¿sí? Muy bien, Chumpitas Alanya o Alania, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Ya respondió. Ya, vamos. La primera parece ser la respuesta. Porque no, parece no ser la respuesta porque ya dije que era correcta, ¿no? Y la que es correcta no puedo marcar, ¿no? Ya. La B dice, las horas eran personajes míticos que se encargaban de la seguridad, la privacidad, ¿no? ¿Sí o no? Claro, esto también es correcto. La diosa de la juventud vivía en el Olimpo y era quien atendía a los comensales en la fiesta organizada en su honor. ¿Qué? No, no es cierto. Hasta iba ganando la sea. Los dioses consumían un manjar amargo, la ambrosía, pues, ¿no? En ceremonias privadas, sí, porque querían que la fiesta sea privada, ¿no? Realizadas en el Cerro Olimpo, ya. Esto también existe en el texto. Lo que está con check es que existe en el texto. Las musas participaban junto con Apolo en los festines divinos donde se consumían manjares. Claro, las musas estaban ahí, ¿no? Claro. La única que no concuerda o incompatible sería la C. Esa es la respuesta. Muy bien, espíritu. A ver, continuamos. Ya, a ver, lean esto. Lean ustedes solitos, a ver. Ya todos están leyendo, ¿ah? Yo no voy a hacer el resumen como las anteriores.
Bien, ya tenemos una primera respuesta. Muy bien. El autor propone el remedio contra el cambio. O sea, el cambio quiere decir lo que pasa de un día para otro y para otro, ¿no? Si hoy es lunes, ayer fue domingo y mañana es martes. Ya, esos son tres cambios, pues. O dos cambios, ¿no? Y la extinción es la recurrencia. El pasado es un tiempo que reaparece y que nos espera al fin de cada ciclo. O sea, todas las cosas empiezan, terminan y vuelven a empezar con el factor tiempo, ¿no? Muy bien, Chupita, muy bien, Badajoz. Ya, a ver, el miedo al futuro no es tal miedo, nadie habló de miedo. Esto desmerece la respuesta. Los ciclos temporales se suceden de manera constante a pesar de ¿Qué tiene que ver la presencia humana? Nada. La vida humana es cíclica y por ende supone un fin necesario para cada periodo. Puede ser. La visión cíclica del tiempo permite afrontar el problema del cambio y la extinción. Puede ser. El cambio y la extinción son problemas que preocupan debido a la doble imagen. No. Negativo. Quedo entre la C y la D. Y la respuesta es la D. Que lo respondieron sus compañeros también, ¿ah? Correctamente y lo pusieron en el chat. La... Continuamos entonces. Esta lectura ya nos habla de un tema social, ¿no? A ver, dice, el positivismo en América Latina no fue la ideología de una burguesía liberal interesada en el progreso industrial y social como en Europa. O sea, si han comparado lo que pasó en América Latina y lo que pasó en Europa. En cierto modo fue una mezcla, mistificación es igual a mezcla, ¿ya? Un engaño, más aún un autoengaño. Al mismo tiempo fue una crítica radical de la religión y de la ideología tradicional. El positivismo hizo tabla rasa lo mismo de la mitología cristiana que de la filosofía racionalista. O sea, los positivistas destruyeron todo, no hicieron caso a nada. El mejor resumen del texto es, ¿qué dicen ustedes? O descarto algunos, ¿ya? Voy a descartar algunos. Elimino la B. ¿Por qué, profe? Porque acá dice que el positivismo tuvo diferentes tratamientos en los continentes debido al protagonismo. No, eran diferentes burguesías liberales, sí. Ya. La C también descartada.
Quedaría avión, dedo y enano. Está entre la D y E. La A también descartado. Entre dedo y enano nomás. Creo que ahí hay respuestas. Bien. Espíritu, Chumpitá ya respondieron. Muy bien. La respuesta sería la E. El positivismo latinoamericano fue desnaturalizado. ¿Por qué? Porque debería ser llevado por una burguesía y no fue así, ¿no? No fue como ocurrió en Europa, ¿no? Y fue desnaturalizado en estos niveles, ¿ah? Teórico, práctico. ¿Por qué? Porque el sector social que lo adoptó no eran eh, los, los burgueses liberales. Ellos no fueron. Eran diferentes a los de Europa. Vamos al texto 6. La moral para criadas. ¿Cómo es eso? La moral para criadas. Sirve de punto de encuentro en la blandenguería, o sea, entre la gente que es blanda ideológicamente, ¿no? Y a la vez en el celo tardo inquisitorial, a los curas tradicionales, modernos y posmodernos. Seamos éticos, porque si la ética no existe, todo está permitido. Buenas palabras. La ética en persona se aparece de vez en cuando a sus fieles y les permite descalificar con marcado sarcasmo la supuesta ética de sus adversarios. Hay éticos de la liberación de la muerte, éticos negativos, pero todo viene a ser moral para criadas. No se vayan ustedes a creer. Ajá, así era la moral de las criadas. Se centra básicamente el texto se centra básicamente en, vamos a ver, bien, bien Chumpitas, excelente. ¿Qué dirán los demás? Ya. La respuesta es descartado la B. Solo entre C y D nomás. La respuesta, la C. Acá dicen, ¿quiénes serían las mujeres en edad fértil? O sea, las mujeres que ya están en condiciones de tener hijos, ¿no? Si fuera de 5 años, no pueden tener hijos, entonces no sería una mujer fértil, ¿no?
que consume éxtasis. ¿Qué pasa cuando una mujer está en edad fértil y consume éxtasis, que viene a ser una droga, ¿no? Corre un riesgo mayor de morir que otro grupo de personas. O sea, debido a que tiene a una persona más en su cuerpo, pues hay un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una alta concentración de estrógenos en la sangre de las mujeres jóvenes. Impide que el organismo reaccione eficazmente ante la acumulación de líquido que se produce al tomar la droga. Ah, ya, ahí está, eso es lo que ocasiona, pues, ¿no? La parafernalia de la llamada droga del amor se basa sobre todo en el baile desinhibido y continuo, lo que eleva la temperatura corporal. Claro, cuando uno baila, la temperatura corporal es mayor, pues, ¿no? Se bebe mucho más y las hormonas le indican al cuerpo que retenga líquido. Ese es el problema, retiene líquido, pero a la vez le pide que beba más. Si un cuerpo retiene líquido y el cuerpo mismo le pide que beba más, hay un problema ahí, ¿sí o no? ¿Qué se forma? Dice acá, un círculo vicioso, cuya explicación encuentran en el HMMA, un compuesto químico que el cuerpo produce a medida que asimila el éxtasis. El HMMA estimula la liberación de la hormona que nos conduce a beber. El desequilibrio resultante de la concentración de sodio puede resultar fatal. ¿Por qué dirá sodio, no? Si el agua no tiene sodio, ¿no? Estamos hablando de bebidas alcohólicas, ¿no? Ya, ahí está. La información incompatible con el texto es: ¿cuál es el incompatible? El consumo de éxtasis promueve el baile desinhibido y continuo. La respuesta es sí. Eso es verdad. ¿Las mujeres son más propensas al consumo de drogas? No, para nada. ¿No toda mujer padece por igual los efectos de la droga del amor? No, pues. ¿Quiénes van a sufrir más? ¿Quiénes van a padecer más? Las mujeres que se encuentran en el estado fértil, ¿no? En situación fértil. La D dice el HMM es un compuesto químico que se produce No, no dice eso. En las mujeres jóvenes la concentración de estrógeno es considerable. Puede ser, claro, entre la la B de bebé y la E de elefante. Vamos a ver, ¿cuál podríamos marcar? En el chat creo que ya marcaron también algunos. Muy bien. Allá, ahí está, su compañero Chumpita está rompiendo chat, muy bien, streaming, rompiendo chat. Rompiendo chat quiere decir que lo está haciendo bien, pues, ¿no? Chumpitas y espíritu. Es correcto. Entonces, entre bebé y elefante, escogemos bebé. Eso es incompatible. No es porque sean mujeres que les va a gustar las drogas, ¿no? El texto no insinúa nada de eso. Solo dice el peligro que puede haber de las drogas en el consumo en algunas mujeres, especialmente las mujeres no tanto embarazadas, sino también en estado fértil, ¿no? A ver, esto creo que te va a gustar. ¿Podría un videojuego llegar a ser considerado un deporte? Sí, porque para que sea un deporte debe tener cierta característica, ¿no? ¿Quiénes habrán creado, por ejemplo, el vóley, el básquet, ¿no? Porque alguien ha tenido que crearlo, ¿no? He escuchado algunas historias, sobre todo la del básquet, ¿no? Ya, bueno. ¿Podría un videojuego llegar a ser considerado un deporte? Y un médico deportivo responde, Este médico deportivo llamado Marco Conti dice: determinados aspectos de los videojuegos pueden considerarse como deportes, o sea, aspectos nada más, o sea, no el total del juego. Hasta ahí está diciendo que no cumple, ¿no? No cumple. Al igual que en otras disciplinas, también en este caso, es fundamental el entrenamiento para mejorar las prestaciones. O sea que
¿En qué coinciden con el deporte? Que tienen que entrenarse. Las sinapsis cerebrales de las nuevas generaciones son más reactivas que en las personas adultas, gracias a los videojuegos. O sea, ¿saben qué es sinapsis, no? Bueno, para aquellos que no saben qué es sinapsis, es cuando dos neuronas crean una nueva conexión. Esa nueva conexión se llama sinapsis. Y el ser humano crea esas conexiones y permite una mejor función del cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con alguien que juega videojuegos? Practica videojuegos. Simplemente va a tener mayor cantidad de sinapsis cerebrales. Profesor, ¿y para qué sirven las sinapsis cerebrales? Bueno, para tener mayor capacidad de funcionamiento cerebral. Para eso. Para que tenga mejor memoria, mejor razonamiento, etcétera, etcétera. Para eso es bueno la sinapsis. Dicen que las neuronas no vuelven a crecer. Cierto. Profe, entonces a medida que pasa el tiempo nos volvemos más brutos. No, no. ¿Sabes cuándo ocurre que se vuelva más bruto, como se dice? Es cuando no haga esto. Justo lo estoy subrayando. No entrene el cerebro. Si alguien no entrena el cerebro, entonces va a haber menos sinapsis cerebrales. Va a tener menor capacidad. Sino hay que entrenar el cerebro. ¿Cómo se puede entrenar el cerebro? Por ejemplo, jugando ajedrez, desarrollando sudokus. También puede ser resolviendo crucigramas, ¿no? Leyendo textos, desarrollando ejercicios matemáticos, o físicos también, o químicos. Ya, cuando ocurre eso, se crea la sinapsis, o sea, van produciéndose las sinapsis. Si empiezan con 10 y su cerebro está funcionando, de 10 pueden multiplicar por 2, ya tenemos 20. Pero ¿qué pasa cuando no entrenamos el cerebro? Va a haber menos sinapsis y por lo tanto no se van a ampliar las capacidades de la cabeza, del cerebro. No va a permitir eso. O sea, conviene ¿qué cosa? Entrenar en nuestra mente. Eso es lo que nos está diciendo. Y una forma, el autor está insinuando que son los videojuegos también, algo que ayuda a la sinapsis. Bueno, de la misma forma que ocurre con la mayoría de deportes. ¿Qué ocurre con la mayoría de deportes? El videojuego puede resultar nocivo si hay exceso, pero tú no entiendes. Eres capaz de no escuchar tu clase por jugar. Una forma de juego también es el chat, por si acaso, ¿eh? Que algunos están chateando, prende la máquina y se ponen a chatear con un amigo, una amiga, ¿no? Bueno, sin embargo, en contra de algunas informaciones, no pueden provocar la epilepsia por sí mismos. A lo sumo pueden producir una chispa que active en individuos ya predispuestos. Muy bien. Acá está la preguntita. A partir de la información brindada en el texto, ¿qué se puede concluir? A ver, elijan. Nada. Ya está, muy bien. Vamos a ver quién está rompiendo el chat. Muy bien, Chumpitaz, ya respondió su compañero Chumpitaz. Qué rápido. Muy bien, Espíritu, muy bien, de Trujillo, muy bien, Badajoz. Ya ahí, por ejemplo, ya han respondido un buen número, ¿eh? Felicitaciones también, ¿eh? ¿Por qué no?
Pero los demás... Ah, ya sé, voy a llamar, a ver, para ver si están atentos. Riveras, Collas, Riveras, responde por chat presente. Muy bien, ahí está, Rivera está atento. Bueno, responde lo que tú crees. Si está bien o mal, no importa, porque tú estás atento, eso es suficiente para mí. ¿Qué responderías en la 8? Riveras. Ya, ya. Las sinapsis cerebrales se ven estimuladas por la difusión de los videojuegos. Esta palabra. Se puede difundir los videojuegos, pero otra cosa es practicarla, ¿sí o no? No es lo mismo. La A sería descartado. Los videojuegos no pueden provocar por sí solos enfermedades como la epilepsia. ¿Insinúa eso? ¿Insinúa que puede causar epilepsia? No, para nada, pero no lo relaciona, no sé. ¿Por qué lo dirán, no? Descartado A. Descartado la B. En alguna medida los videojuegos son un deporte, pero deben ser adoptados con prudencia. Puede ser. Los videojuegos son un deporte, pero provocan enfermedades que otra vez. La D no. Al igual que otras disciplinas deportivas, los videojuegos no son altamente dañinos. ¿Pero qué? ¿Porque alguien no dice que no es dañino suficiente? Tampoco. La respuesta, la C. Que en alguna medida los videojuegos son un deporte, pero deben ser usados con moderación. A ver, vamos a la siguiente. A ver acá. La connotación. Oye, interesante es cómo se crea la connotación, ¿ah? Sí, muy interesante. Bueno, primero, para que tengan una idea más clara de lo que es la connotación y puedan resolverlo con mayor amplitud. Ya mira, el cuerpo humano, si tú tienes a una persona de pie, ¿dónde está la cabeza? Uno en la parte de arriba, parte alta, ¿sí o no? Del cuerpo. Ya. Otro. ¿Y para qué nos sirve la cabeza? Para razonar, para pensar, para, ¿no? Para hacer trabajos mentales, ¿no? Claro. Ya. Entonces hay dos características que tiene la cabeza. Uno que está en la parte alta y otra que sirve para el razonamiento, para el pensamiento, ¿sí o no? Ya, entonces, así se crearon las connotaciones. Si yo digo, fulano de tal es la cabeza del equipo, ¿qué quiere decir? Que es quien organiza a todos de manera muy inteligente, ¿no? Muy reflexivo,
al decir que es la cabeza, o sea, que piensa por los demás, quizá, ¿no? Por decir, ¿no? Eso sería, pues, cómo hemos creado algo connotativo, ¿no? Característica del mar: la gran cantidad de litros de agua que hay, o sea, la abundancia. Esa característica da origen a que se vaya a crear una palabra connotativa. Por ejemplo, cuando decimos un mar humano acompañó en su concierto a Michael Jackson. Un mar humano. Ahí estoy utilizando la palabra mar como algo connotativo. ¿De dónde salió la connotación? De una característica del mar. ¿Qué te parece? La tortuga, ¿por qué se caracteriza? Por ser lenta. Claro. Entonces, si yo le digo, oye, tortuga, no le estoy diciendo que es un animal. Le estoy diciendo que es lento. Porque es una característica de la tortuga. Algo así es la connotación, ¿no? Bien. Acá dice que la connotación no es otra cosa que la respuesta emocional que las palabras producen en el lector, es decir, el significado que sugieren por contraste con su verdad. Literal, ¿no? Quizá el objetivo más importante de una buena comunicación escrita sea para el escritor controlar la reacción que su escrito producirá en el lector. El objetivo más importante de un autor es cómo reacciona su lector, ¿no? Su seguidor. De ahí que al escribir sea tan importante conocer las connotaciones. Una cuidadosa selección de voces con determinadas connotaciones puede añadir fuerza a un aspecto del escrito, teñirlo de un determinado matiz o cargar de la comunicación general de un efecto emocional. Bueno, otra característica de la connotación es que es producto de una emoción también, ¿no? Vamos a las alternativas. El objetivo del autor en el presente texto, ¿cuál es? A ver. Pueden responder en el chat. Piensa, cabecita, piensa, como dice el Ricardo Gareca, pensá. Ahí está, ya salió el chat. Ya, como ya hay respuestas, vamos a desarrollar. Estamos hablando de la pregunta. Muy bien, Chumpita, muy bien, Álvaro. Ya, vamos. Badajos también respondió, muy bien. ¿Por qué nos habla el autor en este texto? ¿Qué quiere que pensemos, ¿no? O que sepamos? Por ejemplo, comparar las características de la connotación y la denotación. No, esto no es parte. Fundamentar la relación existente entre la connotación y la respuesta emocional. Puede ser. Explicar el significado de la connotación y su importancia en el arte de escribir. También puede ser. Recomendar herramientas de redacción para futuro. No es verdad. La E dice aclarar el verdadero objetivo de una buena comunicación entre... No. Estaría entre la B y la C. Nada más.
Bien, ya está, ya están respondiendo ya. Ño, 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 ño. Frío, frío, frío. La respuesta de la pregunta 9 es la letra... No vale pues, responder tres respuestas, ¿no? Correcto. O dos respuestas, ¿no? Una respuesta nada más tiene que ser. La C. Explicar el significado de la connotación y su importancia en el arte de escribir. Perdón. Ah, a ver, el texto 10, léanlo por favor. Fríos, fríos, fríos. Ya, entonces vamos a dar la respuesta. Mira, primero está hablando de las miserias de los conquistadores, pues, ¿no? Mira, ¿cómo trataron a los indios? Cuando dice que las armas se usaron con generosidad, quiere decir que utilizaron bastantes armas. Si usaron bastantes armas, dispararon bastantes balas. O sea, mataron gente. ¿Cuál fue otra? Otra forma como trataron a los indios. A pesar, mira, o sea que alguien ahorita va a tu casa y quema tu casa. ¿Qué es eso? Eso es lo que pasó, ¿no? Incendio. Eso es lo que hicieron los españoles, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya no mataron, ya no quemaron la casa, pero ¿qué hicieron? Intentaron volverlos borrachos, alcohólicos. El abogado se hizo también especialista en el despojo. Mira, el abogado también se prestaba a la cochinada, al despojo de las tierras de los indígenas. ¿El juez qué hizo? Lo condenó cuando protestaron. O sea, si estos indígenas protestaban, el juez, sin armas, sin quemarle la casa, por su poder que tenía, lo condenaba. ¿Qué más? El sacerdote, supuestamente, ¿no? El sacerdote apoya al ser humano, a tu prójimo. Pero ¿qué hizo acá? Lo asustaba con que se iban a ir al infierno, que se iban a quemar en el fuego eterno. ¿Quién pensaba eso? El sacerdote, ¿no? Estamos hablando de la época A, pues, ¿no? Ahora los sacerdotes son diferentes, pues. ¿Qué más? Dice que la venta de aguardiente, ¿no? Aumentaron de forma vertiginosa, o sea, bastante, vendían bastante, alcoholizaron al indígena, ¿qué te parece? La expresión que sintetiza el contenido textual es, a ver, ahora sí vamos a hablar al análisis.
Ya tengo dos respuestas, muy bien, muy bien. Ya, la respuesta era 10 es... ¿Cuáles eran los medios más directos? Quemar sus casas, dispararles. ¿Cuáles eran los más sutiles? Quitarles la tierra por leyes mentirosas, pues, ¿no? Creaban leyes para quitarle la tierra, imagínate. Qué sinvergüenza. Y si protestaban, no los mataban, no le quemaban la... No, no. Simplemente los sancionaban. ¿Cuál sería la sanción, no? Ya. Ahora nos vamos al texto 11. Vamos a ir al texto 11. Están leyendo, supone, ¿no? Ya tenemos respuestas en el chat. Ya, primero las memorias cumplen una función. Dice que son intermitentes porque algunas cosas recuerdas y otras no. Y también hay ratos que ya no lo tienes en la memoria ya. Ya te olvidaste ya. Hay cosas que sí lo puedes recordar a veces y otras veces no lo puedes recordar, pero los ratos olvidadizos ya eso ya no lo recuerdas, ya no va a venir a tu memoria. Así es la vida, dice. La intermitencia del sueño nos permite sostener los días de trabajo. O sea, quiere decir que cuando hay sueño podemos descansar y podemos seguir trabajando. Claro. Muchos de mis recuerdos se han desdibujado al recordarlos, han devenido en polvo como un cristal irremediablemente herido. Las memorias del memorialista no son las memorias del poeta. O sea, hay personas que recuerdan, pero recuerdan, como se dice, lo que han vivido, ¿no? Lo que han pasado. En cambio, el poeta no, el poeta lo hace más romántico, ¿no?
El poeta lo ve de otra manera, lo adorna lo que recuerda. Entonces, por eso es la diferencia entre un memorialista y un poeta. Los dos recuerdan, pero el poeta lo recuerda de manera más artística, ¿no? Aquel que vivió tal vez menos, pero fotografió mucho más y nos recrea con la pulcritud o limpieza de los detalles. Este nos entrega una galería de fantasmas sacudidos por el fuego y la sombra de su época. Ahora sí, me van a preguntar sobre el título, ¿no? El mejor título para el texto sería y la respuesta es... En el chat ya respondieron también. No, no es esa. Muy bien, Badajoz, muy bien, Espíritu. Ya. En verdad, ¿para qué hace la diferencia entre el memorialista y el poeta? Para explicar mejor. Con el detalle se explica mejor, ¿sí o no? Por lo tanto, no puede llegar a ser título. Semejanza entre los recuerdos. Es lo mismo, la A y la B es lo mismo. Entre casa y enano, la respuesta es casa. A ver, todos cuando favorecen a otros, se favorecen a sí mismos. O sea, si tú ayudas a alguien, también te ayudas a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Y no me refiero al hecho de que el socorrido querrá socorrer y el defendido proteger o que el buen ejemplo retorna, escribiendo un círculo hacia el que lo da, sino a que el valor de toda virtud radica en ella. Claro, pues, ¿no? Porque si tú haces una ayuda, pues la gente te mira, oye, esa persona ayuda. Tú subes de valor. Claro, tú subes de valor. Aunque tú no digas yo ayudé, te han visto. Suficiente. ¿Ya qué más? Porque cuando uno ayuda porque dice, bueno, yo le voy a ayudar porque después me va a dar plata. O me va a poner en tal cargo. No, pues no. Eso ya no es ayuda, ¿no? ¿Sí o no? La recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado, claro. ¿Cuál es la virtud de la ayuda? El haber ayudado. Esa es la virtud. Ese es el valor. Eh, Vamos a decir que tú ayudas, pero haces que se grabe y lo difundes, que has ayudado. En verdad eso no es ayuda, sino es una intención de hacerte de una imagen de manera artificial, porque no querías ayudar, ¿no? Lo que tú querías era salir en primeras planas, ¿no? Por algo será, pues, ¿no? Ya, la razón de ser de toda virtud radica en qué. Nada. Ya está, y dos respuestas. No. Muy bien, espíritu, muy bien, chupitas. Ah, no. ¿En dónde radica la virtud? En favorecer a los demás, en rechazo al premio, la propia realización de la ayuda, pues, ¿no? Así dijo, la propia realización de la ayuda. La propia realización de la ayuda.
En eso radica, en la ayuda misma, radica la virtud de la ayuda. Claro, pues, claro, pues, claro, pues. Listo. Tenemos una lecturita más. Tenemos una lecturita. Me parece que con esa ya terminamos. La democracia. Cuántas cosas se han hecho en tu nombre, democracia. Bueno, en la libertad también, ¿no? Dice, la democracia moderna ha intentado a lo largo de los últimos siglos. Tengo que tomar algo caliente. Establecer primero en la teoría y poco en la práctica. Primero en la teoría y poco en la práctica. O sea, más en teoría. Propuestas, ¿no? La política. Ajá. El buen político es quien crea ayuda social o les enseña o les da oportunidades para que se eduquen. Cuando alguien le da cosas al pueblo, regalo, ¿no? Bono, vaso de leche, entonces, en verdad no le está ayudando, sino está manteniendo su estado de pobreza. Lo que debe hacer un presidente, ¿qué cosa es? Darle estudio, para que al ser calificado con su estudio, pues le puedan pagar un dinero. Es un trabajo hecho, un pago hecho. Pero si una persona no sabe hacer nada, entonces ¿cómo le van a pagar? Si se para en una esquina y comienza a decir, han pasado 3 carros, uno estaba lleno, uno vacío, ¿no? Ya, y le pagan 10 céntimos, 20 céntimos, 50 céntimos, lo que sea, pues, ¿no? Pero esa es una ganancia que puede ser mayor. ¿Por qué puede ser mayor? Sería mayor si ha hecho un estudio previo, si ha estudiado algo, le pagarían más por haber estudiado, ¿no es cierto? O sea que el estudio te califica y te permite ganar dinero, por lo menos solventarte dignamente, ¿no? No que te regalen cosas, ¿no? No es una mendicidad. Bueno, acá dice que la democracia moderna ha intentado a lo largo de los últimos siglos establecer primero en la teoría y poco en la práctica. O sea, hablar y no hacer, ¿no? Hablar en la teoría y no hacer en la práctica. Esas exigencias mínimas que debe cumplir la sociedad política son los llamados derechos humanos, cuya lista todavía es hoy, para nuestra vergüenza colectiva, un catálogo de buenos propósitos, más que de logros efectivos. O sea, han hecho todo como se dice, una lista de derechos humanos, pero solamente lo han mencionado, pero no lo han aplicado, ¿no? Insistir en reivindicarlos por completo en todas partes y para todos sigue siendo una empresa ética impostergable. Ya está la preguntita. El contenido del texto tendría por finalidad persuadirnos sobre que tenemos que materializar las ayudas, pues, ¿no? Claro. Ya tenemos una respuesta ya. Bien. Creo que ya les dije también, ¿no? Indirectamente. Bien. A ver, a otro alumno voy a preguntar. A Carlitos Yigua. A ver, Carlitos, puedes escribir, ¿ah? Presente, di Yigua. Yigua Balvin. Di presente por el chat. Si estás despierto, ¿no? Si estás durmiendo, no, pues. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No respondió. Ah, ya está durmiendo, está durmiendo. Que descanses bien, Yigua. Ya. Así es, jóvenes.
Pero todo trae una consecuencia, ¿no es cierto? Quien no estudia ahora, al final, cuando necesite avanzar, tendrá que estudiar, pues, ¿no? No es ahora, pero va a estudiar, sí, sí o sí. Si es que quiere avanzar, ¿no? Así son, así las personas. En la academia, por ejemplo, habían alumnos que jugaban y no hacían nada. Postulaban, resultado lógico, ya se sabe, ¿no? Entonces sus papás le decían, te vamos a dar otra oportunidad, bueno, tenían apoyo, pues, ¿no? O otra vez estudiaban. No estudiaban bien, o estudiaban más o menos, o otra vez no ingresaban. Postulaban, pero no ingresaban. Pero es lógico, ¿no? Si tú quieres algo, tienes que esforzarte. Ya, bueno, continuamos. Entonces, Yigua, descansa nomás. A ver, el contenido, ¿de qué nos quiere convencer, no? De que las cosas, lo que ofrecemos, lo materialicemos, pues, ¿no? Y en este caso, convencernos de la indiferencia, no todos lo conocemos. De la desproporción, el deber de apoyar la democracia moderna, la necesidad de aportar la respuesta, dedo. Felicitaciones a todos los que han puesto dedo. Ya, listo. Bien, chicos. Entonces, hoy sería la última clase con ustedes. Nos despedimos, chicos.